Bueno, entonces, dándole continuidad al tema de ecuaciones, vamos a revisar la solución de ecuaciones tanto lineales como cuadráticas en algunos problemas de aplicación que se pueden presentar en este escenario. Tenemos, por ejemplo, ecuaciones lineales. ¿Qué es una ecuación? Ya tenemos en cuenta que una ecuación es una igualdad entre dos términos. Tenemos un término llamado término izquierdo de la ecuación igualado a un término derecho de la ecuación. Y el propósito como tal de las ecuaciones es encontrar el conjunto solución. Por ejemplo, cuando tenemos la ecuación 12 menos 7x igual a menos x al cuadrado más 1, entonces la pregunta es si este valor, como un primer problema, si este valor de 3 satisface la ecuación o no. Como la ecuación es una igualdad entre dos expresiones algebraicas, entonces se trata de determinar si cuando ustedes reemplacen el valor de 3 en la ecuación, ¿sí? Cuando yo digo reemplazar el 3 en la ecuación, significa sustituir en cada aparición de la variable el valor de 3. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Entonces, en este caso va a quedar 12 menos 7. Recuerden que el 7x es 7 multiplicado por x, en este caso vale 3, y esto, en principio, usted va a verificar si es igual a menos, en este caso menos el valor de 3, elevado al cuadrado más 1. ¿Usted qué es lo que quiere saber? Usted lo que quiere saber es, ¿será que esto es verdad? ¿Será que esa igualdad es cierta? Entonces, en este caso sería 12 menos 7 por 3, 21, igual menos 9. ¿Por qué menos 9? Porque ustedes deben tener en cuenta que el 3 es quien está elevado al cuadrado. Una cosa es tener menos 3 al cuadrado y otra cosa es tener el menos 3, el encerrado en paréntesis, y allí sí se indicaría que todo está elevado al cuadrado. Entonces, en este caso, solamente está elevado el 3, perdón, y por eso va a quedar 9. Y en este caso, cuando ustedes realizan 12 menos 21, ¿cuánto da 12 menos 21? 12 menos 21, esto les va a dar igual a menos 9. Entonces, menos 9 igual, menos 9 más 1 le va a dar menos 8. ¿Qué significa? Que al ustedes reemplazar el valor de 3 en la X, les da una expresión que es falsa. Entonces, en este caso, al ser falsa la expresión, entonces sé que se indica que el valor de X igual a 3 no satisface la ecuación. ¿Listo? Pasará lo mismo entonces con, en este caso, el determinar si X igual a 7 tercios es solución de la ecuación. Pasará lo mismo, ustedes tendrían que reemplazar el 7 tercios en la ecuación. Digamos que aquí, análogo al ejercicio anterior, se sustituye el valor X igual a 7 tercios en la ecuación para verificar si el término izquierdo y derecho son iguales. Bueno, eso por un lado. Ya lo otro es la solución de las ecuaciones. Como un segundo problema, ya lo otro es la solución de las ecuaciones. Cuando ya se presenta la solución de las ecuaciones, ya la cosa cambia, porque acá ya se trata de encontrar el conjunto solución. ¿Qué significa? Significa que se desea hallar el conjunto solución. ¿Sí? El conjunto solución. Y hallar el conjunto solución es hallar el conjunto de números que satisfacen la ecuación. En este caso tenemos una ecuación de este tipo, una ecuación lineal, en donde queremos encontrar el conjunto solución, y para encontrar el conjunto solución tenemos que eliminar los paréntesis.
Y al eliminar los paréntesis tenemos que aplicar la propiedad distributiva, en cuyo caso, vamos a mirar acá, tenemos lo siguiente. Usamos 5Q multiplicado 5 por 2 y aquí también menos 3 por Q y aquí menos 3 más 3. Entonces, al eliminar paréntesis, entonces nos va a quedar más 5Q, porque 5 por Q le va a dar 5Q, y más por menos del 2 le va a dar menos, 5 por 2 le va a dar 10. Al eliminar el menos 3 por Q más 3, le va a quedar menos 3Q, y menos 3 por más 3 le va a dar menos 9. En la siguiente línea se pueden reunir términos semejantes. Ustedes observan, por ejemplo, que en este caso el 1 y el menos 10 son semejantes. Entonces a 1 le resta 10, le va a dar menos 9. Aquí faltó el más 3. Aquí no se incluye el 5 por 3 porque el 3 no está vinculado al parente. Entonces aquí faltó el más 3. ¿Sí? Y aquí también va, entonces aquí la operación va a cambiar. Entonces si tengo 1 sumado con 3 le va a dar 4 y ese 4 menos este 10 le va a dar menos 6. ¿Listo? Acá, bueno, entonces sigue continuando con la eliminación de paréntesis. Menos 3 por Q le va a dar menos 3Q y menos 3 por más 3 le va a dar menos 9 menos el 2. Bueno, cuando ustedes reúnen el menos 9 con el menos 2, esto le va a dar menos 11, que es como si tuvieran menos 9 de pérdidas, 2 de pérdidas, serían 11 de pérdidas. En la transposición, la idea, como es una ecuación lineal, que ustedes trasladen las Q, en este caso la variable a despejar es el Q, para un solo lado. Entonces, este menos 3Q, que es un término que está restando, va a pasar al otro lado a sumar. Entonces, te va a quedar más 3Q. Y este menos 6, que está a la izquierda restando, va a pasar a la derecha a sumar. Una vez se hace la transposición de términos, pues los términos que resultan son semejantes. 5 veces la Q más 3 veces la Q será 8 veces la Q. Y a menos 11 le va a sumar 6 y entonces esto va a ser igual a menos 5, el resultado final. El 8 es un factor y el factor está multiplicando la Q. Entonces en la siguiente línea, como el 8 está multiplicando, pasaría a dividir al 5. Entonces va a quedar 5 sobre menos 8 menos 5 octavos. Significa que este valor va a ser el conjunto de solución, más bien el conjunto de solución va a estar conformado por ese único valor, ¿Listo? Entonces, continuamos con otras ecuaciones. Continuamos con otras ecuaciones. Continuamos con otras ecuaciones también lineales. Entonces, por ejemplo, tenemos una ecuación de este tipo y de pronto nos puede espantar un poco, ojalá no, el que sea una fracción o el que sea suma de dos fracciones. Pues en este caso, si de pronto aparece un leve susto por el solo hecho de ser fracciones, no se olviden que ustedes pueden utilizar la técnica de la suma de fracciones. ¿Qué significa eso? Que ustedes pueden tomar y multiplicar así 2x por 8, ¿sí? Y menos 3 por 5x dividido el producto de 3 y 8. Entonces sería, digamos, en esencia, llevar a cabo ese procedimiento para poder encontrar el resultado. Entonces, claro, cuando ustedes ya van a realizar la operación, les va a quedar una fracción de, voy a llevar a cabo el producto de la línea azul. 2x por 8 le va a dar 16x menos, y el producto de la línea roja, 3 por 5x, le va a quedar 5x, 15x, y el producto de la parte verde va a ser 3 por 8, 24, igual a menos 1. Ahí, digamos, se ha ejecutado la operación. En la siguiente línea, ustedes observan, por ejemplo, que aquí tengo un término semejante a otro, 16x menos 15x. A 16 le resto 15, entonces le va a quedar una x. 1x, 1x, que finalmente 1x es lo mismo que escribir x solo, ¿sí? Sobre 24. Pero el 24, si ustedes también observan, el 24 está dividiendo. Y al estar dividiendo en la izquierda,
el x va a quedar solo, va a pasar a multiplicar a todo lo que hay a la derecha. Entonces, finalmente, 1 por menos 1 por 24 le va a quedar menos 24 como el conjunto solución. Es decir, el único número que satisface esta ecuación es el menos 24. No hay más. ¿Sí? ¿Qué significa que satisfaga la ecuación? Que cuando usted toma este menos 24, lo reemplaza en esta x. Y en esta x hace que el término izquierdo, todo realizado, digamos la operación, le dé igual a menos 1. Otra ecuación lineal que se puede presentar de tipo de hecho racional es la siguiente. Tienen 2x más 3 sobre x más 3. Digamos que todo está a un solo lado. No hay nada más que operar. Lo único que ustedes, por ejemplo, perciben en este caso es que tienen un denominador y estarían tentados a pasar ese denominador, que es x más 3, pasarlo al otro lado a multiplicar. ¿Sí? Es decir, tienen este x más 3 que está dividiendo y lo quieren pasar a multiplicar acá. La restricción que se tiene que hacer es que el x no puede ser, tiene que ser distinto de ¿quién? De menos 3. ¿Por qué no puede ser menos 3? Porque si usted reemplaza aquí menos 3 en la x, mire que menos 3 más 3 va a hacer que el denominador le haga igual, quede igual a 0. Y de acuerdo a lo que se ha estudiado con los números racionales, cuando ustedes tienen una fracción, ¿sí? Este número de abajo no puede ser 0. No puede ser 0. Ustedes no pueden hacer divisiones entre 0. ¿Listo? Entonces, al ustedes de pronto pensar que ya pueden pasar a multiplicar ese x más 3, le va a quedar mucho más simple. Pero para mí la forma más simple, ¿cuál es? La forma más simple es acudir justamente a lo siguiente. Cuando se tiene una fracción, ojo acá, cuando se tiene una fracción es igual a 0 cuando el numerador, cuando el de arriba es igual a 0. Es por ejemplo que usted diga, mira que yo me encontré a 5 amigos y le repartí, es decir, dividí el dinero que tenía en el bolsillo, se lo repartí a cada uno de ellos. Ah, bueno, ¿y a cuánto les tocó a cada uno? De a nada. ¿Cómo así? No, es que yo no tenía nada. Claro, pues la única forma para que al hacer la división el resultado le dé igual a 0 es porque usted tiene como elemento, digamos, el dividendo, pues va a ser 0. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que en este caso, al usted tener esta fracción y decir la ecuación que esto es igual a 0, ¿qué significa esto? Que el numerador, 2x más 3, es igual a 0. Usted iguala a 0 el numerador, entendiendo que usted va a resolver esa ecuación racional. Significa que para encontrar la solución a la ecuación se iguala a 0 el numerador. Significa que 2x más 3 debe ser 0, el de arriba. Y fíjense que resolver esa ecuación significa resolver una ecuación lineal. En este caso, el 3 que está sumando a la izquierda pasaría a restar a la derecha. Y en este caso, el 2 que está multiplicando a la x pasaría a dividir. Otra ecuación lineal. Nos encontramos con esta ecuación lineal y nos damos cuenta que el ejercicio, la manera de poder resolver esta ecuación es de la misma forma que hicimos la ecuación de acá arriba, de esta de acá. Entonces, en ese ejercicio vamos a dejar un único numerador y un único denominador. Entonces, tal como lo hicimos arriba, voy a exhibir aquí de nuevo la dirección. Vamos a multiplicar todo este número por el 2. Luego vamos a restar todo este número por todo este número. Y al final vamos a multiplicar el 3 por el 2. Esa va a ser la manera como se va a llevar a cabo la operación. Entonces, en ese caso, ¿qué va a quedar? Va a quedar un único denominador que va a ser 3 por 2 igual a 6. Y en el numerador, ¿qué va a quedar? Va a quedar 2 por 3x menos 1 menos el 3, ahí estoy mirando la línea roja, el 3 por 4x más 3, ahí quedaría ya resuelta la operación.
En el siguiente paso, ¿qué pasa con el siguiente paso? Eliminar los paréntesis utilizando la propiedad distributiva y teniendo en cuenta la ley de signos de la multiplicación. Entonces va a quedar 2 multiplicado por 3x, le va a quedar 6x. El 2 por 1 le va a dar 2 negativo, menos 2. En este caso, cuando ustedes eliminan este paréntesis, le va a quedar menos 3 por 4x, le va a quedar 3 por 4, le va a dar 12x. Y este menos de aquí, con este más, menos por más va a dar menos, le va a quedar menos 3 por 3, le va a quedar igual a 9. ¿Listo? En la siguiente línea, ustedes pueden pasar y reunir términos semejantes. De hecho, este 6 que está dividiendo en el denominador, lo pueden pasar a multiplicar. ¿Sí? 1 por 6. Entonces, este 6 que está dividiendo lo pasan a multiplicar. Y resulta que ustedes aquí pueden reunir términos semejantes. Fíjense que ustedes aquí tienen 6x, restándole 12x. Como son semejantes, se pueden reunir. Si usted al 6 le resta 12, le va a quedar menos 6 veces la x. Y acá tengo el menos 2, que es semejante a este número. Menos 2 menos 9 es tener menos 11. 1 por 6, pues le va a dar 6. Y este menos 11 que está restando a la izquierda va a pasar al otro lado a sumar. Ahora el 6 se encontró con alguien semejante, entonces la suma entre 11 y 6 le va a dar 17. Y en la siguiente línea, este 6 que está multiplicando va a pasar a dividir. Pero tener 17 sobre menos 6 es lo mismo, para que tengan en cuenta, es lo mismo que tener, por ejemplo, menos 17 sobre 6. El menos puede subir, puede estar abajo, pero también puede estar en la mitad y puede decir que esto es igual a menos 17 sextos. Vamos con otra ecuación que no sea tan parecida a esta. Bueno, aquí tenemos 5 sobre x más 3 igual a 0. De pronto la gente diría, no, ¿cómo así 5 sobre x más 3? Yo tengo este x más 3 en el denominador y voy a pasarlo a multiplicar. Con la misma restricción de arriba, ¿no? Tenemos un denominador, este denominador no puede ser 0, pero resulta que tal como lo pensamos arriba, resolver esta ecuación implica, y espero ya ustedes estén pensando, ¿qué es lo que hay que hacer? Igualar a 0 el numerador. Porque esa fracción es igual a 0 cuando el numerador es igual a 0. Pero resulta que si ustedes toman 5 igual a 0, pues esto es falso. Esto es falso. ¿Qué significa que sea falso? Pues que el numerador, al igualarlo a 0, pues le va a dar falso, porque 5 no es igual a 0. ¿Qué es lo que pasó con este problema de acá? Fíjense que en este problema, a diferencia de esta ecuación que acabo de plantear, el numerador sí tiene variable. Y al igualar a 0 el numerador, le permitió encontrar el valor, el conjunto solución, es decir, la solución de esa ecuación fraccionaria. Pero en este caso, cuando ustedes igualan a 0 el numerador, pues le va a dar 5 igual a 0, lo cual evidentemente es falso. Y al ser falso significa que la ecuación no tiene solución, porque hay ecuaciones que no tienen solución y eso no se le puede quitar nada de eso. ¿Listo? Un gerente de ventas eh, requiere hallar el costo de un objeto que tiene un impuesto del 16%. Escriba la ecuación del costo final del objeto. Bueno, aquí hay, digamos, varias cosas que hay que tener en cuenta. Entonces, es claro que el objeto tiene un precio, el cual no se exhibe en este problema. Entonces, usualmente cuando ustedes tienen problemas en donde hay datos que no se dan, hay que utilizar las variables para poder nombrar esos datos desconocidos. Entonces vamos a denotar o a nombrar el precio del producto como P de precio. ¿Sí? Resulta que el costo del objeto tiene un impuesto del 16%.
Entonces, para que ustedes tengan en cuenta que el formato porcentual se puede traducir en formato decimal. Es decir, ¿qué significa el 16%? Significa que ustedes van a tomar 16 dividido 100. Es otra forma de ver el 16% en formato fraccionario. Pero cuando ustedes simplifican 16 sobre 100, sacan mitad arriba y mitad abajo, llegan a 8 sobre 50, pero pueden decir también que mitad arriba y mitad abajo le va a dar 4/25. Significa que el 16% equivale a 4/25, que finalmente si usted quiere hacerlo, ¿sí? Si usted quiere hacerlo, esto le va a dar 0.16. Digamos que en ese formato. Como el producto tiene un impuesto, significa que el producto con el impuesto, ¿sí? El valor del impuesto más bien, el valor del impuesto, ¿cuál es? El valor del impuesto del producto viene dado por, ¿cómo hacen ustedes para calcular el impuesto del producto? Pues multiplicando el precio del producto por el porcentaje, es decir, 0.16 por el precio del producto, ¿sí? Así es que usted, si un producto vale 10.000 y a ese producto le van a cobrar un impuesto, entonces serían los 10.000 por el porcentaje. Entonces, el precio final, ¿cómo se calcula? Pues, ¿ustedes cómo hacen para poder calcular el precio final de ese producto al cual se le ha incrementado un impuesto? Pues van a tomar el valor del objeto, el precio del objeto, y le van a sumar el respectivo impuesto. Y el respectivo impuesto sería 0.16p. Ese sería el precio final. Es la ecuación que me está pidiendo el problema. El precio más el valor del impuesto. Pero si ustedes notan aquí, estos dos términos son semejantes. Y al ser esos términos semejantes, se pueden sumar. Ustedes bien entienden aquí que aquí hay un 1, y es como si tuviera 1p más 0.16p. Y el resultado de 1p más 0.16p le va a dar 1.16p. Significa que la ecuación final vamos a colocarle aquí costo final, va a ser igual a 1.16 por el precio del producto. Otro problema de ecuaciones. El ingreso mensual en un jardín infantil por cuidado de n cantidad de niños viene dada por la ecuación ingreso igual a 250 por x. Una cosa son los ingresos. Entonces, ingreso. Ingreso viene dado por I igual a 250x. Además de tener ingresos, pues el jardín tiene costos o gastos. Y esos gastos vienen dados por 180x más 2800. Son los gastos o costos totales mensuales. La pregunta es, ¿hay el punto de equilibrio? Bueno. Y resulta que cuando ustedes quieren encontrar el punto de equilibrio, pues es lo que hacen seguramente muchos emprendedores que, por ejemplo, en el primer mes recuperen lo que invirtieron. Es decir, que los ingresos recibidos sean iguales a los gastos. Entonces, en este caso, el punto de equilibrio, ¿cuándo se alcanza? Cuando los ingresos son iguales a los costos. ¿Sí? Entonces, en este caso lo que hacemos es tomar el ingreso e igualarlo al costo. Es decir, lo que vamos a hacer es tomar el 250n y lo vamos a igualar a la ecuación o a la expresión de el costo total. Ahí estamos alcanzando el punto de equilibrio. Allí, cuando el ingreso es igual al costo, se alcanza el punto de equilibrio. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en ese caso? Pues va a pasar que tenemos que despejar el valor de n para poder encontrar el número de niños que nos permite tener, digamos, que permite que el jardín tenga, digamos, ganancia cero, es decir, utilidad cero, que no tenga pérdidas. Entonces, el 180n lo paso a restar y va a quedar igual a 2800. 250 menos 180. Esto les va a dar 70, entonces aquí esta resta les va a dar 70n.
Y el 70 que está multiplicando pasa a dividir. Y cuando ustedes hacen la división entre 2800 dividido 70, esto les va a dar 40. Significa que el punto de equilibrio se alcanza con la matrícula de n igual a 40 niños. Ya si quiere tener ganancias, pues simplemente matricule más niños. Y ahí ustedes estarían encontrando el punto de equilibrio para no tener ninguna, digamos, ni pérdida ni ganancia. Con 40 niños exactamente ingresa lo mismo que sale. Ya cambiando un poco de escenario, nos vamos a las ecuaciones cuadráticas. Las ecuaciones cuadráticas las vamos a utilizar porque vamos a resolver sistemas no lineales. En el tema de las ecuaciones cuadráticas, quiero primero invocar una propiedad, ¿sí? Naturalmente, o en el lenguaje natural, ¿qué indica la propiedad o cómo la puedo expresar? Si al multiplicar dos o más números y el resultado nos da 0, entonces uno de los números, es decir, los factores, deben ser igual a 0. Es decir, si usted, por ejemplo, tiene 5 por x, 5 por x, y este resultado le va a dar 0, significa que esto implica que el número que está multiplicando al 5 debe ser 0. Es decir, el x debe ser 0. Entonces, en este caso se tiene una ecuación en donde se dice que x menos 10 multiplicado por x más 3 le va a dar igual a 0. De acuerdo a lo visto en álgebra, aquí tengo un factor llamado x menos 10 y aquí tengo un factor llamado x más 3. Sí, tengo dos factores, dos números. Al multiplicar esos dos números llamados x menos 10 y x más 3, el resultado les va a dar igual a 0. Entonces significa que uno de esos dos números, la ecuación anterior, implica que uno de los dos números debe ser 0. Es decir, o el x menos 10 es 0 o el x más 3 es igual a 0. Y en ese caso, como lo están viendo ustedes allí, resultan dos ecuaciones lineales. Si x menos 10 es igual a 0, de esta ecuación lineal al despejar la x, que es una ecuación ya sencilla para, digamos, lo que se ha venido haciendo, el 10 pasa a sumar, entonces el valor x igual a 10 es una de las soluciones de la ecuación. Y en el caso de abajo, cuando x más 3 es igual a 0, el 3 pasa al otro lado a restar, entonces el x es igual a menos 3, significa que esa ecuación tiene dos soluciones. Y claro, va a tener dos soluciones porque C es una ecuación cuadrática. Entonces significa que el conjunto solución viene dado por, y voy a escribirlo de manera de conjunto, va a ser 10, menos 3. Una forma también en la cual ustedes podrían encontrar la solución de esa ecuación cuadrática. Vamos con otra ecuación. Entonces, las ecuaciones cuadráticas. Las ecuaciones cuadráticas tienen dos formas de resolverse. Forma 1, factorización. Forma 2, fórmula cuadrática. Y en la fórmula cuadrática, pues seguramente muchos de ustedes se van a inclinar por esa, porque los métodos de factorización usualmente suelen ser algo, digamos, se evaden a la mente humana. Evaden. Ustedes no, son los métodos que se evaden y se esconden por allí, no se dejan apreciar. Entonces, en este caso, vamos a resolver esta ecuación por el método de factorización. Entonces, vamos a resolver este ejemplo utilizando el método de factorización.
y vamos a resolverlo por el método de la fórmula cuadrática. Entonces, el método solución de la ecuación por factorización. Debe ser claro que no voy a explicar el método de factorización a fondo. Yo solamente voy a tratar de exhibir el método como tal y vamos a mirar la manera como podemos llegar justamente a un problema de este también, porque cuando ustedes factorizan van a llegar a algo así. De la solución por factorización, ¿qué dice? Tenemos un trinomio y vamos a abrir dos paréntesis. En mi canal ustedes pueden ver los métodos de factorización con varios ejemplos. Y esto es igual a 0. Fíjense que de entrada, cuando voy a factorizar, ya abro dos paréntesis y igualo a 0. ¿Por qué igualo a 0? Porque es una ecuación cuadrática. Las ecuaciones cuadráticas se igualan a 0 para poder ser resueltas. A diferencia de las ecuaciones que acabamos de resolver acá, en donde estas ecuaciones lineales, ¿qué fue lo que hicimos nosotros en este caso? Pasamos todas las variables para un lado y los números para el otro. Digamos, los términos que tienen la variable que vamos a despejar siempre los posicionamos a un lado de la ecuación, mientras que los números los dejamos al otro lado, que fue lo que, por ejemplo, nosotros hicimos aquí. Hicimos, miren que los números a un lado, la variable para el otro lado, siempre estábamos en esa misma dirección. Pero en el caso de las cuadráticas, como ustedes lo pueden ver en el manual, en las diapositivas del curso, ahí se hablan de los métodos de solución. Abro dos paréntesis. La raíz cuadrada del primer término es x. Entonces voy a colocar esa primera raíz cuadrada acá. En este primer factor, que es el que yo voy aquí a colocar de color rojo, en ese primer factor, hay un signo. El signo que ustedes van a colocar es el signo que aparece primero, que va a ser menos. ¿Sí? Y el segundo signo, en el corchete de color, paréntesis de color negro, va a ser el producto de los dos signos. Cuando ustedes multiplican menos por menos, les va a dar más. Aquí voy a cambiar, esto es un más. Entonces voy a cambiarlo, menos por más, le va a dar menos. ¿Sí? Le va a dar menos. Igual a 0. Entonces se van a buscar dos números que multiplicados me den este numerito de acá. Ese numerito. Dos números que multiplicados me den 4. Entonces, por ejemplo, ustedes pueden decir 1 por 4, 4 y 2 por 2, 4. No hay más. Pero ustedes están buscando que la suma de ellos dos sea 4. Es decir, van a buscar dos números que multiplicados den 4 y, en este caso, sumados den 4. Entonces los números son 2 por 2 y 2 más 2. Entonces en este caso ustedes van a colocar 2 y van a colocar 2 acá. Y bueno, ahí ya hicimos la factorización, tema que ustedes deben estudiar también por otro lado, deben ustedes fortalecerlo, pero ahorita les voy a dar una estrategia para que puedan resolver problemas con la factorización mucho más eficiente. Aquí no se trata de aprender las técnicas ni memorizar, sino de aprender a pensar, pero de todo modo me toca combinar todo esto en el curso. Si ustedes observan, he encontrado dos de los mismos factores, dos de los mismos, x igual a x menos 2 y x menos 2. Y como lo hicimos arriba, hemos llegado al mismo problema. ¿Sí? ¿Qué hicimos acá? Igualamos cada factor a 0. Pero como es el mismo factor, entonces lo anterior implica que pues voy a igualar uno a 0, porque si igualo el uno del otro, pues voy a llegar a lo mismo, que x menos 2 es igual a 0. Lo que equivale a x igual a 2. ¿Por qué? Porque el 2 que está restando a la izquierda va a pasar al otro lado a sumar. Entonces ustedes allí encontrarían la solución de la ecuación y es única. Es única. Entonces no necesito igualar a 0 el otro porque voy a encontrar lo mismo. ¿Qué significa eso? Que la ecuación tiene una única solución. Es que yo no sé, profe, es que yo no sé factorizar. Ah, bueno, entonces mire lo que va a pasar. Usted puede abrir esta página llamada Symbolab. ¿Sí? Usted abre esta página llamada Symbolab y resulta que usted puede decir, bueno, yo voy a buscar la manera de resolver la factorización. Entonces, x al cuadrado menos 4x más 4. Entonces, usted escribe x al cuadrado menos 4x más 4 igual a 0.
Claro, la ecuación, el problema le va a dar a usted la solución. Y ustedes dirán en estos momentos, usted, uff, encontré pues la solución a mis problemas. No, porque es que el problema no es solamente saber utilizar el programa, sino también pensar el problema para poder llegar a una ecuación que ustedes pueden meter acá. Entonces, cuando ustedes dan ir, ustedes, el programa, ya si ustedes quieren más, pues tendrán que seguramente pagar y ellos les van a dar algunos pasos, ¿sí? Mire que aquí, por ejemplo, la ecuación la resuelven con fórmula cuadrática y van a encontrar la única solución que va a ser 2, ¿sí? De hecho, aquí no está mostrando, mire que aquí dice solución por factorización. Bueno, no sé, acá no muestra la factorización. Gratis, no voy a pagar, entonces sencillamente es una estrategia para poder resolver la ecuación de una manera mucho más rápida. ¿Listo? Vamos a resolver la ecuación por factorización. Entonces vuelvo a la misma ecuación. La ecuación, voy aquí a colocar como un preliminar, la ecuación cuadrática en general tiene la forma, miren muy bien la forma que tiene la ecuación cuadrática. La ecuación tiene la forma ax al cuadrado. Hay un número que acompaña al x al cuadrado más un número b que acompaña a la x más un término independiente que es el c y está igual a 0. Entonces fíjense que de entrada la ecuación cuadrática ya viene igualada a 0, teniendo en cuenta pues que el a es diferente de 0, ¿sí? Y que a, b y c pues son simplemente números reales. La fórmula cuadrática en la cual ustedes van a resolver la ecuación cuadrática, la fórmula cuadrática, una cual la ecuación cuadrática, voy a colocarla aquí, ecuación cuadrática, y esta va a ser la fórmula cuadrática, que va a ser menos b más menos raíz cuadrada de b al cuadrado menos 4 por a por c sobre 2 por a. Eso es una fórmula. No se asusten por eso. Entonces, esta fórmula cuadrática le permite a usted resolver la ecuación no por el método de factorización, sino por el método de la fórmula cuadrática. Entonces, voy a colocar acá la fórmula. Y ustedes, según lo que ya vieron acá, la fórmula tiene una forma, la ecuación cuadrática tiene una forma, que es esta. Entonces, ustedes aquí tendrían que identificar quién es el valor de a. Fíjense que aquí el x al cuadrado está acompañado de un valor de a y aquí el a vale 1. Entonces, el a es igual a 1. Toma, el b. Si ustedes observan el b, es el número que acompaña a la x. Entonces, en este caso, el b es todo el menos 4. Entonces, b es igual a menos 4. Y el c es el término solito que va a ser igual a 4. Entonces, c es igual a 4. ¿Listo? Una vez ustedes han identificado los elementos, los coeficientes, proceden a reemplazar en la fórmula cuadrática. Entonces reemplacemos. Menos el valor de b. B, ojo, este menos que voy a señalar con rojo allí es un menos de la fórmula. No deben confundir ese menos de la fórmula con el menos que hace parte del b. Menos b, entonces el b como es menos 4 lo encierran entre paréntesis. Menos 4. Más o menos. El valor de b, que es menos 4, como es negativo, me aseguro de encerrarlo entre paréntesis, menos 4 al cuadrado. Multiplicado por 4 por a, el a vale 1. Y el c vale 4. Sobre 2 por a y a vale 1. Entonces ahí hemos hecho la respectiva sustitución de los valores de a, de b y de c. Una vez se han hecho los reemplazos, se procede a resolver la parte aritmética. Ya estos son números y aquí, por ejemplo, este menos 4 le va a dar 4 positivo, más o menos. Aquí, por ejemplo, este menos 4 elevado a la 2 le va a dar 16, menos, este menos aquí, 4 por 1, 4, y 4 por 4 le va a dar 16, entonces esto le va a dar 16 sobre 2.
Entonces, usted sigue resolviendo, esto le va a quedar 4 más o menos, raíz cuadrada 16 menos 16 le va a dar 0 sobre 2. Esto va a ser igual a 4 más o menos. 4 más o menos, la raíz cuadrada de 0 es 0 sobre 2. Y pues 4 sumado restado con 0, pues le va a dar 4 dividido 2. Y esto va a ser igual a 2. Entonces, la solución a la ecuación cuadrática que ustedes encontraron aquí es 2. Miren, la única solución es 2, que es la misma solución que nosotros encontramos a través de la factorización. En esta ecuación también se podría hacer exactamente lo mismo de arriba, factorizar con la factorización, resolver por factorización, y esta también. ¿Qué pasa con esta? Digamos, esta ecuación análoga a la anterior. Pero ¿qué pasa con esta ecuación? La ecuación anterior tiene algo que no sé qué. ¿Qué será? Es algo que no sé qué, es como que, ¿qué será? Pues sencillamente es este signo menos que está aquí. Muchas veces cuando el estudiante quiere quitarse ese menos de allí encima, lo que se hace es multiplicar por menos 1 en ambos lados. Y al multiplicar por menos 1 en ambos lados toda la ecuación, pues lo que vamos a hacer es simplemente que vamos a menos 1 por todo, por toda la ecuación, por toda. Entonces lo que hacemos es menos 1 por menos x al cuadrado le va a quedar x al cuadrado. Menos 1 por menos 9x le va a quedar más 9x. Y menos 1 por más 10 le va a quedar menos 10, igual a menos 1 por 0 le va a quedar igual a 0. Entonces, claro, también puede hacer eso si así lo desea, si así lo desea. Y aquí, ya con esta ecuación transformada, se procede como antes. Se procede como antes. Debe ser claro también para ustedes que si ustedes quieren resolver la ecuación con fórmula cuadrática tal como está inicialmente, lo pueden hacer. No hay ningún problema. No hay, daría lo mismo, daría exactamente lo mismo. Esta ecuación que está aquí, como a manera de ejemplo, esta ecuación también se puede resolver por factorización si ustedes lo desean. Por factorización es más fácil. ¿Por qué? Porque resulta que ustedes se pueden sacar un factor común y el factor común sería Q. Y si ustedes sacan factor común Q, fíjense que al tener aquí Q cuadrado, le va a quedar una sola Q. ¿Sí? Q por Q le vuelve a recuperar el Q cuadrado, menos. Como usted sacó una Q, pues le va a quedar solamente el 4. Y al resolver esa ecuación cuadrática, entonces, ¿qué va a quedar? Lo mismo de arriba, de hacer algunos ejemplos, lo que se hace es igualar a 0 cada factor. Y al igualar a 0 cada factor, pues tenemos dos factores. El factor Q solito, no hay dos paréntesis, solamente hay un paréntesis. Pero ese paréntesis separa a la Q. Entonces, uno de ellos es Q igual a 0 y la otra solución va a ser Q menos 4 igual a 0. Entonces, significa que de esta, pues ya está despejada. Lista. Una solución es 0. Es decir, un número que satisface la ecuación es 0. Y la otra, pues sencillamente hay que despejar y entonces el 4 que está restando pasa a sumar y le va a quedar 4 igual a Q igual a 4. Significa que las dos soluciones son Q igual a 4, Q igual a 4 y Q igual a 0. Alguien dice, no, profesor, definitivamente yo estoy negado para la factorización o voy a simbolar, utilizo otro recurso o la voy a resolver por fórmula cuadrática. Entonces, si usted la quiere resolver por fórmula cuadrática, entonces, ¿qué va a quedar? Usted tiene que identificar quién es el A. El A es el 1 porque es el que acompaña al Q cuadrado. El B es igual a menos 4, que es el que está allí. Y como no hay término independiente, el C, que es el numerito solo, entonces C vale 0.
Y usted con esos tres valores puede darle solución común y corriente a la ecuación cuadrática utilizando la fórmula cuadrática y va a llegar exactamente a la misma solución. Ok, profe, gracias. Muy bien. Esta ecuación cuadrática, bueno, vamos a ver. Rápidamente vamos a resolverla por fórmula cuadrática. No se puede factorizar. Entonces identifico el valor de A. El A vale 1. El B vale... voy a colocar aquí... Voy a colocar aquí más. ¿Sí? El B vale menos 2. Y el valor de C es igual a 7 positivo. Entonces, con esos tres valores, vuelvo a la fórmula cuadrática para no volverla a anotar por acá. Entonces, con esos tres valores, voy a reemplazar. El valor de B es menos 2. Vuelve y juega en negativo. Entonces, yo aquí voy a encerrar entre paréntesis el menos 2, que es el B. Aquí encierro entre paréntesis el B, que es menos 2. Queda el cuadrado. Menos 4 por A, que vale 1. Por el valor de C, que es 7. Sobre 2 por A. 2 por 1 va a dar 2. Entonces, no voy a escribir de nuevo eso. ¿Esto es igual a quién? Menos 2 de este primer término que aparece acá. Menos 2 va a ser igual a 2. Entonces va a ser 2 más o menos raíz cuadrada. El valor de menos 2 al cuadrado, recuerden que es menos 2 por menos 2 y esto le va a dar 4. Menos 4 por 1, 4. Y 4 por 7 le va a dar 28. Entonces diría 4 menos 28 sobre 2. Igual. Resuelvo lo de adentro de la raíz. 4 menos 28 a 4 le quita 28, le da menos 24 sobre 2. Bueno, y aquí pasó algo. La raíz cuadrada del número negativo no existe. Es decir, en este problema, la raíz de menos 24 no existe. La pregunta es, ¿cómo seguir resolviendo si la raíz no existe? Pues no pasa nada. Usted no tiene que seguir pensando en resolver por qué. Entonces, se concluye que la ecuación no tiene solución. Pues si de una raíz negativa, ¿usted para qué continúa? Si usted no tiene forma de encontrarle raíz a esa cantidad negativa. Entonces, si esta raíz no existe, significa que esta ecuación no tendrá solución. Voy a mirar este problema acá, a dejarlo planteado. Tenemos una ecuación como esta. Y queremos encontrar la solución. Cuando ustedes van a encontrar la solución de una ecuación de ese tipo, lo primero que tienen que hacer es eliminar los paréntesis. Aquí voy a hacer uso del producto notable. Insisto, alguien podría decir, profesor, no me voy a afanar, voy a coger todo eso y lo voy a meter ahí en Simbolab. ¿Yo para qué aprendo a factorizar? Si simbolarlo es todo en la vida. Dice, uff, profe, esto está una berraquera. No necesito pensar. ¿Para qué pensar? Mira, es que todo lo está dando. Uf, qué chévere, no tiene solución. Aquí aparece un imaginario. Pues bueno, se trata de pensar y de fortalecer la memoria, ¿no? La mente humana. Entonces, ¿qué hacemos? Pues utilizar la mente para resolver. Resolvemos eso por un producto notable. Profesor, yo no me acuerdo qué es un producto notable, pero sí se acuerda qué significa que elevar al cuadrado una cantidad. Entonces, si usted no sabe qué es x menos 1 al cuadrado, pues coloque x menos 1 por x menos 1. Si no sabe qué es 3x más 2 al cuadrado, pues coloque 3x más 2 por 3x más 2. ¿Y ahí qué hace?
elimina puro paréntesis. Y elimina paréntesis. Y al eliminar paréntesis, estos dos paréntesis primeros, estos rojos, ¿qué les va a quedar? X por X, X al cuadrado. Este X por este menos 1 le va a quedar menos X. Este menos 1 por este más X le va a quedar de nuevo menos X. Y este menos 1 por este menos 1 le va a quedar más 1. Ahí eliminó paréntesis. Ahora voy con el otro paréntesis. 3X por 3X le va a quedar 9X a la 2. 3X por 2 le va a quedar más 6X. Y 2 por 3X le va a quedar de nuevo 6X. Y este más 2 por este más 2 le va a quedar más 4. Entonces usted resolvió paréntesis. Eliminó paréntesis. ¿Y ahora qué hace? Reunir los términos semejantes. Fíjense que, por ejemplo, este X al cuadrado es semejante con este 9X al cuadrado. Entonces, en total, la suma de ellos dos le va a quedar 10. Ahora voy con las X. Por ejemplo, aquí tengo 6X más 6X le va a dar 12 veces X. ¿Cierto? 12X. 12X menos X, 11X. Menos una X más 10X. Entonces aquí, 6 más 6 da 12. Y 12 menos 2 de acá le da 10. Tengo este 1 con este 4. Entonces 1 más 4, 5. Entonces eso se proyecta para hacer una ecuación cuadrática. Y como es ecuación cuadrática, pues tengo que dejar 0 a un solo lado. Entonces significa que este 1 que está sumando pasa a restar. Ahora, este 5 le resta 1, le va a dar 4. ¿Y qué es lo que va a pasar? Pues sencillamente que esta ecuación se resuelve por fórmula cuadrática. ¿Sí? Ya ustedes el procedimiento con el valor de A igual a 10, con B igual a 10, con C igual a 4, encuentran la solución. Si es viable, ya vimos ahí en Symbolab que no tiene solución porque les va a dar seguramente una raíz con una cantidad negativa. ¿Listo? Bueno. Aparece esta ecuación racional y dice, uff, caramba, esa ecuación ¿qué? Va a pasar lo mismo que nos pasó. A ver, recordemos algo que nos encontramos por acá, por acá, por acá, aquí, lo mismo. Habíamos hecho acá. ¿Listo? Entonces, hacemos la misma multiplicación, la misma operación. Otro ejemplo. Multiplicamos el 3. 3 por este de aquí. Multiplicamos el X más 1 por el X más 2 y al final multiplicamos este por este. Entonces, al hacer toda esa operación, nos va a quedar, voy a escribir de nuevo la fracción. ¿Quién va a ser el denominador? El denominador, pues, es el producto de los dos denominadores, ¿no? Que va a ser X más 1 por X más 3. Y arriba, ¿qué va a quedar? 3 por X más 3. Aquí yo estoy haciendo la línea roja. Más, ahora la línea verde, X más 1 por X menos 2. Y ahora, ¿qué hay que hacer? Pura eliminación de paréntesis. En la siguiente línea hay que hacer, por ejemplo, este denominador que está aquí, que estoy subrayando, este denominador lo voy a pasar a la derecha a multiplicar. Es decir, que va a quedar igual a 3 multiplicado por X más 1 por X más 3. Lo que está dividiendo pasa al otro lado a multiplicar. Y aquí me encargo de eliminar estos paréntesis. 3 por X más 3. Entonces va a quedar
3 por X más 3 por 3 va a dar 9 más este X por este X. Ahorita me voy a encargar de eliminar este par de paréntesis. Va a quedar X elevado a la 2 menos 2X. ¿Por qué? Porque aquí tengo X y tengo menos 2. Entonces le va a quedar menos 2X. Ahora, más 1 por más X. Entonces le va a quedar más X. Más 1 por menos 2 le va a quedar menos 2. Y acá a la derecha voy a eliminar también paréntesis. Entonces voy a colocar, no voy a multiplicar el 3 por X por 1 por X por 3. No, primero voy a eliminar los paréntesis. Entonces le va a quedar X a la 2 más X por 3, 3X, más 1 por X le va a dar X, más 1 por 3 le va a dar 3. Y acá a la derecha se están reuniendo términos semejantes, a la izquierda, perdón. Este X al cuadrado no es semejante a ningún otro, entonces va a quedar igual. Este 3X, ¿sí? 3X menos 2X le va a quedar una X. Una X más esta X, pues le va a dar 2X. Son semejantes. Y este 9 menos este 2 le va a quedar más 7. Ahí reuní términos semejantes en la parte izquierda. Como ya reuní términos semejantes en la parte izquierda, ahorita elimino paréntesis en la parte derecha, porque tengo que seguir eliminando paréntesis. Entonces va a quedar 3 por X al cuadrado, 3X al cuadrado. 3 por 3X le va a quedar 9X. 3 por X le va a quedar más 3X. Y 3 por este 3 le va a quedar más 9. Profe, es una ecuación cuadrática. Sí, señor. Entonces, ¿usted qué hace? Profe, debo igualar a 0. Entonces, en este caso, pues voy a cambiar la estrategia. Al tener esto así, voy a dejar 0 a un lado. Voy a dejarlo 0, pero a la izquierda. Va a dar lo mismo si usted pasa todo de la derecha a la izquierda. Entonces, fíjense que todos los términos que va a quedar 0 a la izquierda. Entonces, este X al cuadrado que está sumando a la izquierda va a pasar a la derecha a restar. Este más 2X que está a la izquierda va a pasar a la izquierda, a la derecha a restar. Y este 7 que está sumando a la izquierda va a pasar a restar a la derecha. Entonces fíjense que la ecuación cuadrática me quedó igual, pues una misma ecuación cuadrática, solamente que la parte de variable va a quedar va a quedar a la derecha, pero es lo mismo. Reúne términos semejantes. 3X al cuadrado menos X al cuadrado le va a quedar 2X al cuadrado. 9X más 3X, 9, 10, 11, 12X. 12X menos 2X, 10X. Ahí estoy reuniendo términos semejantes. Y a 9 le resto 7, le va a dar 2. Y con esta ecuación se puede resolver por fórmula cuadrática. Son procedimientos y hay que tenerlos en cuenta. Listo. Otro ejemplo, aparece una raíz. Entonces, estrategias para poder resolver ecuaciones con raíces es elevar al cuadrado en ambos lados. Digamos, elevar al cuadrado en ambos lados. Cuando ustedes tienen esta ecuación y elevan al cuadrado en ambos lados, ¿qué va a pasar? Entonces, elevo al cuadrado y elevo al cuadrado. Al elevar al cuadrado una raíz, ustedes bien saben que la raíz se elimina, se va. Entonces solamente va a quedar lo de adentro. Y resulta que a la parte derecha pues le quedó el producto notable. Usted hace lo mismo, 4x más 5 por 4x más 5. Yo lo voy a eliminar con producto notable. El primero elevado al cuadrado más 4 por 5, 20 por 2, 40, x más 25. Ahí ya es lo mismo que si usted, por ejemplo, por acá, dice en un pie de página hace 4x más 5
por 4x más 5, usted va a encontrar este mismo resultado, simplificado. Es lo mismo, solamente que yo evito justamente usar ese camino a pie. Y pues aquí sencillamente no lo digo así porque por tal que dice todo usted, para usted todo es sencillo. No. Ahora, ¿qué hago acá? Como ya me doy cuenta que es una ecuación cuadrática porque aparece el término a la 2, entonces yo tomo estos términos que están a la izquierda y lo paso a la derecha. El 3x, voy a dejar 0 a un lado y paso al otro lado de este. Entonces el 3x pasa, como aquí está sumando, pasa a restar y el menos 1 que está restando, pues el 1 que está restando a la izquierda pasa a sumar a la derecha. Y pues vuelve y juega. Se encuentran ustedes con una ecuación cuadrática. Aquí sería, mire, 40x menos 3x le va a dar 37x. Y este 25 más 1 le va a dar 26. Y esta ecuación se resuelve por fórmula cuadrática. ¿No? Vamos a resolver rápidamente un sistema de dos ecuaciones y miramos los problemas. Tenemos entonces un sistema ya 2×2. Resulta que aquí tenemos dos ecuaciones con dos variables. Ya no con una, como ahorita. ¿Cuál es la situación acá? Yo voy a etiquetar la estrategia. La estrategia va a ser lo mismo, el método que yo empleo, el método de sustitución. Esta es la ecuación A y la ecuación B. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a elegir una de las dos ecuaciones. Elegir una de las dos ecuaciones. Entonces, en este caso, elijo la ecuación, no sé, voy a elegir la B porque algunos dicen primero la B, la A, no, entonces voy a elegir la B. Entonces, al tomar la ecuación B, entonces, ¿qué hago? Despejar una de las variables, cualquiera, de cualquiera, no vayan a pensar que el despejar una o la otra va a hacer que lleguen a una respuesta completamente distinta, no. Entonces, tomo la ecuación y voy a despejar, por ejemplo, la Y. Voy a despejar la Y. Desde esta ecuación, este 5x que está restando lo paso al otro lado a sumar. Y este 4 que está multiplicando a la izquierda, lo voy a pasar a dividir. Y pues reescribo la ecuación de la siguiente forma. 5x menos 2. Simplemente coloco el 5x al inicio. Solamente estoy haciendo eso. Bueno, al tomar la ecuación B y al despejar esta variable Y, voy a hacer uso de la otra ecuación, la que no he usado. En este caso, la ecuación A. Es usar la ecuación que no se ha usado, que es esta. Si ustedes notan, por ejemplo, en este caso tengo 2x más 3y igual a 1. Esta y que está aquí es esta misma y que está acá. Lo que pasa es que ya la y está configurada en términos de x. Sí, está configurada en términos de x. Entonces, ¿qué voy a hacer? Esta y de la ecuación A, voy a quitar ya esto de aquí. Esta y la voy a reemplazar ¿por quién? Por la respectiva y que yo despejé acá, que sería esto. ¿Sí? Porque la y la reemplacé por su equivalente. Si ustedes notan esa transición que hice ahí, ese cambio, me permitió obtener una ecuación con una sola variable, con una. Y ya esta ecuación, ustedes la pueden resolver sin mayor problema porque ya han venido resolviendo ecuaciones. Entonces, por ejemplo, este 3, voy a cambiar esto de color acá. Por ejemplo, este 3, ustedes saben que aquí hay un denominador 1. Aquí se aplica la jerarquía, por ejemplo. Primero tienen que aplicar esta multiplicación. Entonces, por ejemplo, 3 por 5 para eliminar paréntesis. Entonces, fíjense lo que va a quedar. Miren lo que va a quedar. 3 por 5x le va a quedar
15x. Y 3 por menos 2 le va a quedar menos 6. Y este 4 sigue abajo, porque aquí es como si hubiera un 1 abajo en el denominador. Entonces, usted para poder resolver esta ecuación, ¿usted qué tiene que hacer? Pues hacer esta suma. Usted sabe que aquí el 2x tiene 1 denominador y aplica lo mismo de ahorita, la misma técnica. Entonces vamos a dejar un único denominador que va a ser el denominador, el producto de los dos denominadores. 1 por 4, 4, y arriba va a quedar este 2x multiplicado por 4, le va a quedar 8x. Más 1 multiplicado por 15x menos 6 le va a quedar lo mismo. Usted multiplica en diagonal, usted ya sabe, esa es la técnica de sumar. Y esto está igualado a 1. En la siguiente línea, pues miren, 8x más 15x, 8 y 5 da 13, daría 23x. Y este 4 que está multiplicando, dividiendo, pasa a multiplicar a la derecha. Entonces, claro, el 4 está dividiendo, pasa a multiplicar. Y aquí le quedaría 23x menos 6. A la derecha 1 por 4 le va a dar 4. Y fíjense que ustedes están teniendo una ecuación lineal lo más de simpática para resolver. El 6 que está restando a la izquierda pasa al otro lado a sumar. 4 más 6 le va a dar 10. Y el 23 que está multiplicando pasa a dividir. Entonces ustedes logran encontrar la solución al sistema, que sería 10/23. Dice, profe, pero espérate un momentico, el problema era dos variables. Ah, recuerdo, sí, señor. Ustedes tenían una fórmula para y, ¿recuerdan? Aquí. Para y. Entonces, este valor encontrado se reemplaza en el despeje para y, que habían hecho desde el inicio. Entonces, claro, usted dice, nada, es que mira que y, según la formulita, era 5x menos 2 sobre 4. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Pues reemplazar. Si la fórmula es esta para y, este 10/23 va a quedar multiplicando acá. Porque la x, esta x, se va a reemplazar por 10/23. Y pues aquí es una operación aritmética. Voy a hacer la 5 por 10 le va a dar 50 sobre 23 menos 2. Esta es la operación que le da 5 por 10/23. Usted aquí sabe que aquí el 5 tiene un 1 y multiplica horizontal las fracciones. Esto le va a ser igual a, abajo va a ser 4. Y 50/23 menos 2 le va a dar 27/23. Esa es la resta ya hecha. Pues no voy a entrar en detalle. Esto tiene un 1 como denominador. Y al aplicar ley de lo que ustedes le conocen como la ley de la oreja, le va a quedar 1 por 27, 27. Y 4 por 23 le va a quedar 92. ¿Qué significa eso? Pues que sencillamente la solución del sistema 2×2, entonces la solución del sistema es x igual a 10/23 y y es igual a 27/92. Que si escribimos los decimales solución, 10/23, vamos a ver, 10 dividido 23, esto va a ser 0,43. 0,43 y y 27 dividido 92, 0,29. 0,29. ¿Listo? Entonces, la solución es esa, del sistema. Y esto es un sistema lineal. Esto es un sistema lineal. ¿Listo? Sistema lineal. Y una interpretación gráfica como para que nos hagamos la idea. Mira lo que va a pasar. Cuando ustedes van a un recurso como GeoGebra, yo voy a hacer la gráfica de esa ecuación. Esto les va a dar una recta. Esto ustedes lo van a utilizar en una matemática financiera cuando estén hablando de puntos de equilibrio, excedentes, una matemática, una micro, algo así. Y luego hago la gráfica de esta otra ecuación, que eso lo vamos a hacer más adelante cuando estudiemos el plano,
y resulta que, miren que esas dos ecuaciones, cada una constituye una recta. Cuando yo encuentro, y si ustedes notan, esas dos rectas se intersectan en un punto. Miren, aquí voy a mostrar el punto. Y si lo ven, aquí a la izquierda está el punto de intersección. Este punto tiene coordenadas 0,43 y 0,04. Aquí está. Aquí creo que hay un error. Creo que de pronto metí mal el dedo o hice mal este cálculo acá. 50/23. Ah, es que aquí hay un error. Esto es 23 por 2 menos 50. Esto le da 23 por 2 menos 50. Esto le da en menos 4. Esto le da es 4 aquí arriba. Entonces 4 por 1, 4. Y 4 por 20 de aquí sería 4/92. 4 dividido 92, 0.04. Efectivamente, ahorita sí da 0.04. Entonces, fíjense que el X vale 0.43 y el Y vale 0.04, que geométricamente eso lo vamos a ver más adelante y aquí está la solución. El punto de intersección que gráficamente se da con las dos rectas. Y hay problemas que se pueden presentar alrededor de ecuaciones. Ya les doy la idea de este sistema no lineal. Es lo mismo, es lo mismo. Esto es resolver el sistema no lineal. Viene dado de la siguiente forma. Lo que pasa es que acá, si ustedes ven la ecuación A, es una ecuación lineal, pero la ecuación B es una ecuación cuadrática, una ecuación de grado 2 en dos variables. En este caso, la sugerencia es que ustedes despejen, por ejemplo, de aquí una de las variables. Entonces, no de la 2, no de la B, porque es que la B tiene términos al cuadrado. Entonces, se elige la ecuación, eliges con ¿qué? La ecuación B, por ejemplo, la A, perdón. Y se despeja cualquier variable. Voy a despejar la X, que es más fácil. La variable X. Y al despejar la variable X de la ecuación A, entonces va a quedar X igual a 4 más Y. Y lo mismo de ahorita, es exactamente lo mismo. En este caso, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que no va a aparecer una ecuación lineal. Usted, por ejemplo, cuando reemplaza aquí la Y, le resulta una ecuación lineal. En este problema se llama un sistema no lineal. ¿Por qué? Porque cuando usted va a tomar, ahora, se reemplaza la X en la ecuación B. Entonces, claro, como usted tiene la ecuación B y algo que está elevado al cuadrado, mire lo que va a quedar. Al usted tomar esta X, voy a volver a escribir acá, 4 más y reemplazarla acá, esto es una ecuación cuadrática. Eso hace que el sistema sea no lineal. Entonces, claro, para ya resolver esta ecuación, usted procede como lo hemos hecho anteriormente. ¿Sí? Aquí elimina este paréntesis y le va a quedar 16 más 8y más y cuadrado. Ve, aquí se va a cancelar. Se va a cancelar. Afortunadamente no sale una 2 por 1. No, mire que este y cuadrado con este y cuadrado se cancela. ¿Sí ven? Y este 16 que está sumando pasa a la izquierda a restar. ¿Sí? Aquí, si hubiera dado y cuadrado más y cuadrado, le va a quedar una ecuación cuadrática para y usted lo que hace es resolver esa ecuación cuadrática. La resuelve. 5 menos 16 le da, ¿cuánto? 9. 11. Menos 11. Y 8y, el 8 pasa a dividir, le va a quedar
menos 11 octavos. Y aquí pasa lo mismo, que se procede como el ejercicio anterior. Entonces, pues digamos que aquí pues la sugerencia es que cuando le aparezcan con términos cuadráticos, despejen la que elijan la ecuación para iniciar de la que no tiene el término elevado al cuadrado. Problemas de ecuaciones que se pueden presentar acá. La ecuación de oferta para un producto viene dada por esta ecuación. Oferta es el precio la oferta es el precio de venta del productor, el precio de venta del productor. Y tenemos la ecuación de demanda, que es la ecuación que mide el precio de venta, el precio al que el consumidor compra. Una cosa es el precio al que le compran al productor y otra cosa es el precio al que el vendedor vende, pues, o al consumidor compra, ¿sí? Entonces, una es el precio de venta del productor y otra es el precio, el de la demanda es el precio de compra del consumidor. Resulta que cuando los dos precios se igualan, aquí está pidiendo que determine si con estas dos ecuaciones se logra un punto de equilibrio. Nosotros habíamos visto arriba, en el caso del punto de equilibrio del jardín de los niños, que el punto de equilibrio se alcanza cuando el ingreso es igual al costo. Entonces, en este caso, el punto de equilibrio se va a alcanzar también es cuando la oferta se iguala a la demanda. Y en el caso cuando la oferta se iguala a la demanda, lo que se está buscando, de alguna forma lo que se está haciendo es cómo encontrar el momento en el que hay una estabilidad entre el productor y el consumidor. Es decir, como que no ganan ni pierden, sino que están en el punto de equilibrio. Entonces lo que se hace es tomar la ecuación de oferta, el punto de equilibrio se alcanza cuando oferta es igual a la demanda. Este caso, por ejemplo, de la oferta, mire que yo estoy tomando la oferta, esta es P igual a oferta y esta es P igual a demanda. ¿Sí? Esta es P igual a oferta y esta es P igual a demanda. Lo que yo hago es que igualar las dos, porque finalmente eso es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. La una es la ecuación de oferta, la otra es la ecuación de demanda y cada una de ellas tiene dos variables distintas que es la P y la Q. Entonces lo que yo hago aquí es tomar la oferta, igualarla a la demanda. ¿Sí? Y fíjense que quedó una ecuación con una misma variable y aquí se procede como el ejercicio anterior. Y aquí se despeja la variable Q, se despeja la variable Q para encontrar la cantidad de equilibrio. Y recuerden que cuando ustedes encuentran ese valor de Q, lo que hacen es reemplazar ese valor en cualquiera de las dos ecuaciones para P. Luego se reemplaza este valor de Q hallado en cualquiera de las dos ecuaciones, porque finalmente el valor de Q es solución de cualquiera de las dos ecuaciones para hallar lo que se conoce como el precio de equilibrio. Ese precio de equilibrio es el precio al que los consumidores, es decir, nosotros, vamos a comprar esa misma cantidad de unidades de un producto que los productores ofrecen a ese precio. ¿Sí? Eso va a ser entonces en el caso del punto de equilibrio cuando se tiene oferta y demanda.
Entonces, todo esto tiene que ver con el manejo de sistemas 2x2, que también va a ser igualmente importante para ustedes. Un problema aquí este problema de ecuación de oferta y demanda es el mismo de ahora. Y vamos a mirar ese producto de costos fijos que también fue propuesto en alguna de las actividades. Aquí tenemos un fabricante vende un producto por un valor de 9.000. El valor de venta nos permite obtener la ecuación de ingreso. La ecuación de ingreso es igual a 9.000 multiplicado por X. ¿Sí? Y aquí en este caso sea X el número de artículos que se producen y venden. Entonces el ingreso va a ser 9.000 por X. Y con la otra información, ecuación de costo total, nos permite encontrar la ecuación de costo total, que son los gastos. Dice, los costos fijos son de 1.250.000. Pero resulta que el costo variable por unidad vendida es de 5.600. Ese costo variable es lo que seguramente al fabricante le vale producir cada artículo, cada uno. Entonces es el costo variable, lo cual vamos a tomar estos costos fijos que pueden ser de arriendo, nómina, una factura de internet, no sé, telecomunicaciones, cosas por el estilo, un plan celular o un celular fijo que tenga corporativo, fijo que tienen que pagar cada mes. Entonces le tienen que sumar los costos variables, es decir, 5.600 multiplicado por la cantidad de unidades que se fabrican. Por eso cuando no se fabrica nada, por ejemplo, si tiene que X vale 0, esto vale 0, entonces los costos, los gastos son de 1.250.000, hay pérdidas. Entonces las empresas no pueden parar de producir. Entonces 5.600 por X. Entonces en este problema se está pidiendo que haya el nivel de producción al que se alcanza el punto de equilibrio. Entonces resulta que, como lo habíamos visto antes, el punto de equilibrio se alcanza cuando el ingreso es igual al costo. Y así como el problema que se resolvió del jardín de los niños, se resuelve este problema. Se encuentra cuántas unidades aproximadamente se tienen que fabricar para alcanzar el punto de equilibrio. Una persona desea invertir en dos fondos. Una persona desea invertir en dos fondos de inversión, la suma de 200.000. ¿Sí? Entonces, la inversión total es de 200.000. ¿Listo? Resulta que esa persona quiere que la ganancia al año sea de 2.500. Entonces, aquí hay un detalle muy importante y es el siguiente. Esta persona tiene 20.000, 200.000 para repartir en dos fondos. En cada fondo va a destinar un monto. Entonces yo puedo decir aquí que en el fondo, como hay dos fondos, uno que paga al 7% anual, aquí hay un fondo que paga al 7% anual, y hay otro que es de mayor riesgo de 8 a 1/3%. Entonces, claro, esa persona tiene que sacar el monto, un monto determinado, e invertirlo en uno, y el otro monto invertirlo en otro. Es decir, suponga que esa persona invierte una cantidad X en el fondo, llamémoslo el fondo A. Si de esos 200.000, son 200.000, sí, invierte X en el fondo A, significa que el resto, lo que le quedó, ¿cuánto fue? 200.000 menos X. Eso fue el resto, lo que le quedó en el otro fondo, para invertir en el fondo B. Entonces la pregunta es la siguiente. Si la persona invirtió X cantidad de dineros en el fondo A
¿Cómo calculan ustedes el rendimiento de la inversión realizada en el fondo A? Ah, bueno, entonces ustedes saben que el 7% es igual a 0,07. Significa que el rendimiento de lo invertido en el fondo A es de 0,07 multiplicado por ese valor de invertido. ¿Sí? Bueno, eso por un lado. ¿Qué significa 8 un tercio? Entonces por aquí voy a hacer a un lado 8 enteros, un tercio es un número mixto, 8 por 3, 24, más 1, 25. Entonces esto es igual a 25 tercios. Y 25 tercios es igual a 8.33. 8.33. Significa que lo invertido en el fondo B es de 8,33%. Ahora, el dinero que le quedó en el otro fondo fue de 200.000 menos X. ¿Cuál es el rendimiento de ese dinero? Pues el porcentaje 0,0833 multiplicado por 200.000 menos X. Este es el rendimiento. Este es el rendimiento en el fondo A. Y ese es el rendimiento en el fondo B. Y resulta que el problema me está diciendo que esa persona quiere tener una ganancia de 2.500 al final del año. Es decir, que esa persona lo que espera es que al sumar estos dos rendimientos, la ganancia sea igual de 2.500. ¿Sí? 2.500. La pregunta es si con ese dinero y esos intereses va a ser posible encontrar, digamos, ese fondo de inversión le va a poder dar eso. Y esto que resulta acá es una ecuación lineal. Y esa es la ecuación lineal que le da solución a ese problema. Un jefe de inmobiliaria tiene a su cargo una unidad con 50 oficinas. Entonces voy a trasladar esto para acá. Ese director es una inmobiliaria, ¿no? Las inmobiliarias alquilan oficinas, apartamentos, pero esta inmobiliaria en particular alquila oficinas. Tiene 50 en total. Y cada oficina la alquila por 500 mensuales. Por 500 mensuales. Suponiendo que todas se alquilaran tal cual, el ingreso recibido, ¿el ingreso cuál sería? El ingreso sería de 500 multiplicado por 50 oficinas. Ese sería el ingreso. Si usted tiene 500.000, si tiene 50 oficinas y cada una vale 500.000 mensuales, entonces sencillamente pues 500.000 por 50 hace que usted encuentre el ingreso total por el alquiler. Pero resulta que la información sugiere una cosa, que cuando se incrementa 10 a estos 500.000, el número de oficinas que se alquilan se disminuyen en 2. Es decir, suponga que ya no vale el alquiler 500, sino que vale 510. Si el alquiler vale 510, ahorita el ingreso va a ser 510, ¿por cuánto? Pues si subió 10, ya no va a alquilar 50, sino que va a alquilar 48. ¿Qué pasa que esto se puede ver como 500? Miren muy bien el patrón, 500 más 10, porque usted le sumó 10, multiplicado por 50 menos 2, porque le resta 2 a los números de apartamentos. ¿Qué pasa si usted ahorita ya no le incrementa 10, sino que le incrementa otros 10? Ahorita va a ser 520. Ahora ya no va a ser 48, sino que va a ser 46. Que eso es como si tuviera 500 y le sumara 20.
y aquí sería 50 menos 2 por 2, que menos 4, que sería menos 4, que se puede ver como 2 por 2. Pero fíjense que este 20 se puede ver como 2 veces el incremento de 10. Ahora suponga que usted ahorita le hace un tercer incremento, entonces ya no va a ser 520, sino 530 multiplicado por 44. Es decir, que aquí va a ser como 500 más 3 veces el incremento, multiplicado por 50 menos este caso 2 veces por 3, que va a disminuir en 6. Entonces, aquí hay un patrón y es el siguiente. El ingreso va a ser igual. La fórmula como tal en términos del número de incrementos va a ser el valor del inmueble más el incremento multiplicado, el 10 que es el valor que se le incrementa, multiplicado por el número de incrementos, multiplicado por 50, menos ¿cuánto? Pues resulta que él está disminuyendo de 2 en 2 de acuerdo al número de incrementos. Entonces sería multiplicado por 2x. Esta fórmula es la fórmula esta es la ecuación de ingreso para ese problema. Y ahí se está viendo reflejado la disminución en el número de apartamentos versus el incremento en el valor del arriendo. Y resulta que el problema lo que está pidiendo es si con esa información es posible tener un ingreso de 25,000. Es decir, lo que se busca entonces es verificar si esto en algún momento dado, si este 500 más 10x multiplicado por 50 menos 2x, ese ingreso es igual a 25,000. Y eso exige resolver esta ecuación cuadrática que está allí. Que bien ustedes la pueden, eliminan paréntesis, reúnen términos semejantes, igualan a 0. Y utilizan la fórmula cuadrática, si así lo desean, para encontrar el conjunto solución.